Yo nací en Manizales en el año 1965. Era demasiado tímido, entonces mi relación un poco con los amigos era más de juegos de fútbol y cosas desde ese lado. Y esa timidez me llevó a los 9 años a entrar al grupo de teatro de la escuela primaria donde estaba en Manizales. Y creo que eso fue como un lanzamiento. Bueno, si soy tímido, pues me lanzo de una vez al escenario. Pero también como aprender a manejar como todos esos elementos que tienen que ver con nuestra expresión, con nuestra manera de relacionarlos con lo público. Eso me recuerda pues como esas primeras etapas de Manizales. Yo era un chico muy inquieto porque también tenía otra, cuando digo tenía otra relación también un poco con los espacios. Esa misma timidez me llevaba como a desarrollar más cosas. Y los compañeros también, creo, los compañeros de ese grupo de teatro que éramos chicos muy especiales, entonces ya no era ir solamente a las clases, sino teníamos clases hasta la 1 de la tarde, íbamos a la casa a almorzar y volvíamos en la tarde, tipo 3 de la tarde, y estábamos haciendo deporte, estábamos leyendo filosofía en esa época, 10, 11 años, 11 años, 12 años, estábamos leyendo filosofía, literatura, y creo que eso marcó muchísimo también mi vida, ¿cierto? Como por ahí era donde estaba el camino. Pero adicional, yo aprovechaba cualquier espacio también para contar historias. En este momento ya no sé si lo que contaba lo había leído, vivido, qué, pero estaba contando historias siempre a los amigos, a las amigas. Inclusive me decían que yo sufría ya de incontinencia oral a esa edad. A los 18 años yo me fui a pagar servicio militar. Yo estaba en una crisis emocional de todo este tema y dije, bueno, si yo no salgo de esto, pues voy a estar, me voy a perder. Salí a actos, me dijeron, listo, camine, vámonos. Me fui para Coveñas, en Coveñas estuvimos 4 o 5 meses. Luego me mandaron para Bogotá un poco por mi formación. Me encargaron de la cinematografía del batallón. Entonces yo era el encargado de ir a elegir las películas, de buscar qué veían los infantes de Marina 3 veces a la semana. Me encargaron de la biblioteca del batallón. Entonces me daba acceso a otra cantidad de cosas que no tenía. Y ahí encontré, de alguna manera encontré también ese camino, como la comunicación sí iba a ser lo mío, ¿cierto? Y dije, pues bueno, pues apostémosle a esto. Era muy difícil igual. Cuando digo era muy difícil era porque nosotros éramos una familia pues, de bajos recursos, entonces también pensar en que hay que salir de Manizales, todos estos elementos, pero igual si había que apostarle, le apostamos pues a eso. El pregrado lo hice en la Universidad de los Libertadores y abrirme otros horizontes era que la comunicación no era un ejercicio solo para ser presentador de televisión o lo que fuera ahí, sino que era un universo mucho más grande. Yo había inclusive trabajado y entrado a la Facultad de Comunicación y Periodismo de esa época solo porque quería escribir. A mí realmente lo que me interesaba era escribir. Y no sabía si era en un periódico, pero era escribir las historias. Finalmente también me quedo como corto y empiezo como a hacer otros ejercicios, pero lo mío es hay que escribir y dentro de la universidad escribir muchas cosas. Algunas de esas las he utilizado posteriormente para, insisto, trabajar algunos cuentos, algunas cosas las estoy trabajando para ficción, pero ahí lo fundamental es escribir. Yo termino, voy a Colprensa porque mi interés era escribir. En Colprensa hago las prácticas, entonces me voy para Manizales, dejo todo en Bogotá, me voy a Manizales. Estoy en La Patria año y medio, más o menos, y un día me llama un personaje de la televisión colombiana y me dice, Germán, mire, es que yo he leído las cosas suyas en el periódico La Patria y me interesa proponerte que las lleves al mundo audiovisual. En ese momento era el año 95 y se estaba relanzando el canal regional de Telecafé. Él me propuso que le interesaba mucho que yo trabajara toda la parte de crónicas en los 3 departamentos, que era Quindío, Risaralda y Caldas. Y dije, bueno, apostémosle. Yo le decía, lo primero que le dije, vea, es que yo les tengo pereza a los de televisión porque son unos pedantes, se creen de mejor familia. Él al final me convence por una cosa, me dice, hagamos una prueba, hermano, hagamos una prueba porque hay una cosa que está pasando en el río Magdalena, usted viene a hacer la historia y si le gusta, pues me dice, y si no, pues no hay problema. Yo me fui y me redescubro y me di cuenta que ahí estaba encontrando la unión de toda esa integralidad de los que contamos historias. Un amigo me dice, oiga, hermano, se abría una convocatoria en San Antonio de los Baños para hacer televisión alternativa. Los profesores son de Spiegel de Alemania, eso está muy bacano, ¿qué tal si nos animamos, nos inscribimos, mandamos las convocatorias? Cuando ya nos dijeron, oiga, bienvenidos, nos vamos a San Antonio, creemos, pues vamos para la isla, ¿cierto? Teníamos también ese imaginario juvenil, ¿cierto? De que, pucha, la isla, la dignidad de América Latina, no es que uno esté peleado, sino son esos momentos. Pero claro, cuando llego a la escuela, lo que nos vamos es un internado.
señores, ustedes entran aquí el domingo a las 7 de la noche y salen el viernes de la próxima semana a las 6 de la tarde. Pero fue muy interesante porque era estar concentrado realmente en el ejercicio de aprender a hacer televisión, y en ese caso era televisión alternativa. Entonces ese también era ver el mundo, que una cosa que me interesaba mucho desde muy niño era que lo que pasaba fuera de mis terrenos. Y cuando digo fuera de mis terrenos es que cada vez que me paraba en las partes más altas de Manizales, yo quería saber, porque desde allá veía el Valle del Cauca, desde allá veía el Tolima, desde allá veía Antioquia y parte del Chocó. Y cuando llego a la isla, también descubro es que aquí el mundo se ve de otra manera, se siente de otra manera, se vibra de otra manera. Pero me sirvió mucho para entender que teníamos compañeros de todo el mundo, que cada vez que nos parábamos en un punto, el mundo se veía diferente. Y la novia mía de esa época me dijo, pues vamos a celebrar mi cumpleaños esta noche en mi casa, van a ir unos amigos, tal. Cuando yo llego a ese cumpleaños, aparece una chica que había estado conmigo en San Antonio en los Baños, y me dijo, no, estamos arrancando un proyecto en CMI, Germán, ¿usted qué está haciendo? Y le dije, no, ahorita nada, le conté pues qué estaba haciendo él. Y me dice, ¿por qué no vas el lunes y conversamos? Entonces el lunes fui, estaba el director, Jorge Iván Castro, y Jorge me dijo, hombre, estoy necesitando un asistente de dirección para el proyecto. Me contó el proyecto y me encantó, pues, porque yo venía de viajar y lo mío era viajar, y Agenda CMI era una propuesta de crónicas y reportajes de viajes, inicialmente en Colombia. Entro a Agenda y en Agenda empiezo a tener otro tipo de relaciones también con lo audiovisual. Ya no era solamente realizar, sino era desde el concepto de la idea hasta el play al aire, ¿cierto? Hacíamos esa compañía. Jorge se va 3 años después, 3 años, 4 años después Jorge se va y a mí me dan la dirección de Agenda CMI. Ya mi Amad me llama y me dice, vea hombre, él me decía flaco, en esa época era flaco. Ya venga flaco, me voy a ir unos días de vacaciones, de lunes a jueves voy a estar por fuera. Sé que vamos a hacer una celebración y usted va a ir a navegar el río Magdalena para contar los 20 años del Nobel de Literatura de Gao. Le propongo que haga 4 especiales en el espacio Me Pregunta Ya a mí. Yo de una le agradecí, semejante reto de tener ese espacio ahí, pero lo primero le dije, pero yo no puedo solo, yo necesito a alguien más, porque solo para hacer 15 minutos metidos en el río, navegando, produciendo, escribiendo, todo lo que implica eso. Entonces me dijo, bueno, ¿y a quién más se le anima? Entonces en ese momento le dije que María Alejandra Villamizar, nosotros lanzamos el primer especial, lo mandamos, y como estábamos sin comunicación, no nos dimos cuenta qué pasó. Al día siguiente yo me encuentro en un post con el gerente de CMI, con Carlos Hernando, y me dice, hermano, ¿usted qué fue lo que hizo? Y yo quedé pálido, ay, hijo de madre, ¿qué hice? Y le dije, no, pues lo de siempre, hacer esto, lo mandamos. No, es que me está parando todo el mundo, el ministro, no sé qué, los de cultura, que ese producto que salió anoche tan maravilloso. Y yo dije, wow. Y dije, wow, es que había impactado demasiado lo que habíamos hecho. Y con María Alejandra, pues el esfuerzo había sido muy grande, y el equipo de producción, los cámaras y todo el tema. Y bueno, qué bueno. Entonces ahí es donde la gente me dice, ¿qué necesita? ¿Necesita satélite? ¿Qué necesita? O sea, puso todo CMI como, hermano, eso hay que seguirlo haciendo en esa línea. Entonces creo que y yo un momento de inflexión, porque él se dio cuenta que también mis capacidades no solamente era dirigir audiovisual, sino también se dio cuenta como el tema de la producción, ¿cierto? Los primeros pinos en la docencia los hice en el año 98. Un cubano que estaba en la televisión nacional, en RTBC, yo ya había hecho como 200 microdocumentales para RTBC, me dijo, hombre, Germán, mira que yo estoy dando clases aquí en la CUN, en Bogotá, ¿por qué no vas y le das unas charlas a los muchachos? Y le dije, pues ¿a qué horas? Yo trabajo, pues en CMI, eso era una cosa brutal. Pero dijo, no, hazlo en la noche. Entonces me fui a dar unas clases un semestre en la noche, pues allá, y me di cuenta que tenía vocación, porque los chicos salían contentos. Y en el año 2003, Alberto Salcedo, habíamos coincidido, él hacía un programa que era muy bello, que era un programa de crónicas que lo hacía en el Caribe colombiano. Él era profesor aquí de crónica y reportaje para televisión. Y me dijo, flaco, ¿por qué no vas a la universidad y le das una conversadita a los chicos de la Javeriana sobre lo que es Agenda CMI? Cuéntales todo el tema de Agenda CMI. En ese momento estaba una profesora, Mariluz Vallejo, y ella me dijo, oye, es que nosotros estamos buscando un reemplazo porque Alberto se tiene que ir y no sé si usted se anima a coger esa asignatura. Entonces yo le dije, pero cuénteme qué es. Entonces ella me estuvo explicando un poco y le dije, sí, chévere. Y ahí arranqué. Yo recuerdo que terminamos ese semestre y al otro semestre no me llamaron y dije, bueno,
no les gustó. Pero después Mariluz me llama y me dice que lo que había pasado era que viendo la importancia de la asignatura y que como era en ese momento no recuerdo el nombre, como una alternativa, pues entonces que no era obligatoria y que lo que había decidido la carrera era volverla obligatoria. Entonces lo volvieron obligatoria, me volvieron a llamar y eso fue en el año 2004. Y ahí no he parado. Dentro de los valores que más destaco de la universidad es la integralidad, ¿cierto? La ética, la responsabilidad, el respeto por el otro. Creo que eso es una cosa fundamental de la formación que tenemos dentro de la universidad. Y no creer que somos una sola cosa. Cuando digo no creer que somos una cosa, es que yo solo sé de cámara, no, sino que somos personas integrales, somos un todo. Y ese todo es lo que nos hace mejores profesionales. Parte de lo que aprendí también aquí, que refuerzo aquí, es que no se puede ser un buen profesional si se es un mal ser humano. Y eso implica muchas cosas. Eso implica cosas como saludar, implica cosas como andar con la cabeza al frente, que son cosas que uno ve con los estudiantes mirando hacia el piso, no, mirar de frente. Eso implica cosas como respetar al otro, que en la universidad eso me parece extraordinario. Aquí hay un respeto por el otro, que eso es base fundamental. Entonces creo que eso lo rescato demasiado dentro de la universidad. Lo más gratificante para mí es ver a todos los chicos, a todos no, a la mayoría de los chicos que han pasado por mis clases trabajando en el medio, a otros siendo cronistas de canales muy importantes. Eso es gratificante. De lo que sí estoy seguro es que sí ha impactado de manera positiva en sus vidas, o por lo menos en sus profesiones. Y en sus vidas también, porque también los escucho cuando tienen problemas, también los escucho. Y creo que eso para mí es fundamental. Si uno de ellos que están en mis clases cambia su manera de ver el mundo, y crece en lo que estaba soñando, que él quería que le diera la carrera, para mí ya esa es la solución. En eso soy un romántico también. Alguna vez yo conté la historia de una pareja muy joven que vivía por aquí en el Cerro Quininí y años después, 2 o 3 años después, me enteré que eso había matado la guerrilla. Eso me impactó demasiado y me pregunté si lo que yo estaba haciendo, contando las historias de estas personas que habían sobrevivido a todo este tema, estaba aportando o no. En el año 2015 llega un fotógrafo colombiano que llevaba 20 años en España, Antonio Garcés, y le dicen en una exposición, le dicen, mire, este man dice que es fotógrafo. Y Antonio me mira y dice, ¿por qué no me muestra su trabajo? Nos fuimos y le mostré y me dijo, usted es un irresponsable. Y yo quedé así como, ¿qué pasó? ¿Cómo es que usted tiene todo este material aquí guardado y no se lo ha mostrado al país? Esto es muy importante. Y empezamos pues como a hablar y fue uno que me dijo, como, tómeselo en serio, que aquí hay cosas que no se han contado de este país. Porque los objetos tienen alma, tienen vida, cuentan otro tipo de historias, hablan de quién es el dueño, cuál era la estética de este personaje y empiezo a darles vida a estos objetos. Y al final me di cuenta que cuando yo estaba haciendo esas fotos, mientras el cámara estaba haciendo material de apoyo, yo estaba haciendo fotos de objetos y estaba teniendo era una conversación con esos objetos. No doy clases de fotografía, porque alguna vez me dijo, oiga, ¿por qué no das clases de fotografía? Y le dije, no, siempre he dicho, no, yo quiero seguir, que esto siga siendo mi fiesta, ¿cierto? Mi fiesta creativa. Yo siempre cargo con la cultura al hombro. Y cuando digo ando con la cultura al hombro es porque desde los 11 años soy mochilero. Siempre ando con una mochilita. He tenido de todo tipo. Tengo una colección de mochilas. Pero me doy cuenta que era que, y lo descubro en la Sierra Nevada de Santa Marta, en un trabajo que hice con los arhuacos, y era que yo echaba en la mochila lo que para mí era importante. Y cuando ellos me dicen el significado de sus mochilas, que llevan el alma, el espíritu, que todo va ahí cargado, dije, oiga, mira, inconscientemente, desde niño lo tenía ahí. Mi casa es una especie de museo. Yo digo que lo más joven que hay en mi casa soy yo y ya sabemos que no es tanto. Y entonces en ese museo ya no tenía dónde poner cosas y ese donde no tener cosas, pues esta cámara terminó por ahí. Pero después cuando hago sus estados de conciencia, si yo empecé por ahí un poco en ese contar también historias visuales, entonces ¿por qué tenerla y guardar? Y empecé a sacarlas. Entonces son experiencias y por eso también y por eso lo guardo, porque es que si venimos de aquí no sabemos todavía a dónde vamos a llegar, ¿cierto? Entonces, por eso esas cámaras me acompañan. Las piedras, ¿cierto? Soy un cargador de piedras. Mi casa está llena de piedras. La finca está llena de piedras, o sea. Y yo mismo me las echo al hombro, pues. Por eso ando con la cultura al hombro.